Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Guillermo, Francisco. Les encargo, por favor, sus asistencias en el chat. Les comento de una vez, chicos, este tema, al igual que el anterior que vimos, tiene tarea para que ustedes lo puedan checar y lo puedan contestar. Acuérdense que también están los exámenes, el de la clase anterior que es de geofísica lo van a tener para el día de hoy y termina mañana, en la mañana para que ustedes lo puedan contestar. Y de la materia que vamos a ver ahorita que es química, lo van a poder ustedes realizar a partir del sábado por la tarde y tendrían el domingo hasta mediodía para que lo contesten. Si necesitan tienen algún problema para accesar, por favor, comuníquense conmigo, lo checamos, no hay ningún problema, pero sí necesito que cualquier cosa estén en comunicación conmigo, por favor. Bueno, vamos a empezar y ahorita, en cuanto entren sus compañeros, pues ya iremos viendo los temas. Esta segunda clase vamos a ver dos tipos, o más bien dos temas, que son los enlaces químicos y estequimetría. A lo mejor ya en prepa, inclusive a lo mejor algunos en secundaria tuvieron la oportunidad de ver lo que son estos enlaces químicos. Y bueno, estequimetría, pues es un término que vamos a ver también ahorita, que no es otra cosa del otro mundo, ya lo van a ver. Simplemente es se compone de varios conceptos, los cuales nos ayuda a conocer determinada información acerca de los compuestos. Bueno, tenemos que, es un tema bastante extenso como el anterior, entonces sí me voy a ir un poquito más rápido, pero vamos a empezar desde lo básico. Vamos a empezar con el primer tema, es los tipos de enlaces. Tenemos enlaces covalentes polares, no polares, covalentes coordinados y tenemos el enlace iónico. Pero antes de saber qué son los enlaces y cómo se realizan, necesitamos saber la regla del octeto y el diagrama o estructura de Lewis. La mayoría, como les digo, considero yo que la mayoría lo han de haber visto. A lo mejor en su momento tuvieron alguna deficiencia o alguna cuestión que no pudieron por ahí entender en su momento. Entonces, este es el tiempo para que si ustedes tienen por ahí alguna duda, con todo gusto, por favor, búsquenme por privado para poder apoyarles. La regla del octeto nos habla de la siguiente manera. Nos dice que los átomos tienden a formar enlaces hasta completar 8 electrones en el nivel más externo. Les pedí desde la semana, bueno, esta semana pasada, que por favor consiguieran por ahí alguna tabla periódica. ¿Consiguieron la tabla periódica, chicos? ¿La tienen ahí en la mano? Una digital, maestra. Sí, sí está bien. Digital o impresa, no importa. La cuestión es que nos podamos, bueno, yo creo que en tu caso, Francisco, no la vas a poder ahorita ver, ¿no? Porque estás, me imagino que te estás conectando del teléfono. Sí. Okay. Entonces, les voy a explicar rápidamente. Aquí en la tabla periódica, y que les decía yo que conseguí una tabla periódica bastante completa, en donde presenta los niveles de energía. Estos niveles de energía nos hablan, o es lo mismo que el número de periodos de cada uno de los elementos. Ahora, dentro de cada nivel de energía, sobre todo en el último, nos vamos a encontrar con un determinado número de electrones. Nos dice aquí que la regla del octeto es que cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de compuesto, o que vamos a hacer enlaces, nos dice que los átomos que tienden a formar esos enlaces de 8 electrones en el nivel más externo. Para ello ganan, pierden o comparten electrones hasta adquirir la configuración estable de un gas noble. ¿Cuáles son los gases nobles? Por lo regular, los gases nobles es la última columna que se encuentran del lado derecho. Y estos gases nobles se distinguen porque en su última, por lo regular, en su último
nivel de energía tienen sus 8 electrones, que es lo que nos menciona aquí la regla del octeto. Ahora bien, esta regla del octeto mucho se relaciona con el diagrama o estructura de Lewis. Digamos que es la manera gráfica de poder llevar a cabo o de poder nosotros representar la regla del octeto. Nos dice aquí que, bueno, obviamente que es la forma de representar los electrones de valencia de cada átomo. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que están dispuestos a, como viendo dice la regla del octeto, a compartir, a perder o a ganar. Sí, estos electrones de valencia por lo regular se encuentran en el último nivel de energía, ¿sí? O capa de valencia que también se le menciona. Esta capa de valencia está formada por los electrones que se encuentran en el último o los últimos niveles de energía de los átomos. Los electrones de la capa de valencia son los responsables de los enlaces químicos para formar uno o más compuestos diferentes en las reacciones químicas. Por eso es tan importante saber. Ahora bien, de acuerdo al diagrama o estructura de Lewis, nos dice que vamos a representar estos electrones de valencia de cada átomo por medio de puntos o cruces alrededor del símbolo, un máximo de 2 por cara. Entonces, esta estructura también es llamada fórmula de Lewis, fórmula electrónica o estructura punto electrón. Y aquí a la derecha, en esta diapositiva, pues tienen una representación por, en este caso, por grupos, ¿sí? En donde, por ejemplo, en este caso vamos a ver el oxígeno. El oxígeno que pertenece al, en este caso, al grupo 6A, nos dice que aquí está electrones de valencia, son 6, los cuales vamos a representar de 2 por cara, ¿sí? Lo vamos a representar como ustedes lo habrán notado en el orden de las manecillas del reloj, es decir, vamos a representar los 6, 1, 2 en la cara de arriba, 3, 4 en la cara derecha, 5, 6 en la cara de abajo y así posteriormente. Si tuviera más, como en el caso, todo este grupo de 8A, pues se refieren a los gases nobles que les habíamos comentado y los cuales, si se dan cuenta, todos, absolutamente todos, tienen sus 8 electrones de valencia completos. La idea es que al formar un enlace químico entre dos elementos, cualesquiera que sean, de acuerdo a obviamente a los tipos de enlace, pues lleguen a completar su último enlace de esta manera, que queden 8. Ahora bien, ya una vez entendido esta situación de lo que son los diagrama de estructura de Lewis y la regla del octeto, que es lo que persigue, vamos a ver la siguiente información. Ya una vez que conocemos esto, vamos a conocer lo que son los tipos de enlaces. Tenemos, en este caso, son 4 o 5 tipos de enlace. Que más bien en enlace simple son los que también engloban a lo que es el covalente puro o no polar y el covalente polar. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Uno de los conceptos que también debemos de tener bien arraigado antes de empezar a ver los tipos de enlace es que tenemos aquí, cálculo de las diferencias de la electronegatividad, o conocido como DE, D minúscula, E mayúscula. Según Linus Pauling, dice, se puede identificar el tipo de enlace por medio de una diferencia de electronegatividades, sabiendo que para ese tipo de enlaces es de mayor de 1.7 o mayor, de acuerdo a esta tablita. Ahora bien, ¿cómo vamos a localizar en este caso lo que es la electronegatividad? La electronegatividad, como les digo, hay algunas tablas periódicas que la manejan, otras no. En el caso de la que les mencioné, sí la manejan. Es diferente para todos los elementos. Se pueden repetir cantidades, sin embargo, cada elemento tiene la suya propia. Y lo vamos a representar de esta manera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para ver la diferencia de electronegatividades.
vamos a colocar, independientemente del orden o del compuesto o del enlace, se coloca el de mayor valor para posteriormente colocar la electronegatividad de menor valor y restarlos. De acuerdo a al resultado que nos salga de esta resta, nos va a decir qué tipo de enlace es y para esto nos va a ayudar el valor de la diferencia de electronegatividad en Pauling. Aquí están los rangos y pues algunas excepciones. Ahora bien, este tipo de cálculo de diferencia no debe de ser la única característica que nosotros debemos de buscar para nombrar nosotros un tipo de enlace. A veces, por eso porque ya se ha visto, lo he comprobado en prácticas, a veces, por ejemplo, de acuerdo al valor que te da Pauling, de acuerdo a lo que te dice Pauling, puede ser que te dé un valor con este tipo de enlace polar. Sin embargo, al momento de ver las características, resulta que es un iónico. Entonces, esta característica no es, digamos, un 100% infalible. Aparte del resultado que te dé el cálculo de la diferencia de electronegatividad, también tenemos que ver las características del enlace. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora bien, estamos hablando del cálculo de diferencia de electronegatividad, pero estamos hablando también, o vamos a ver qué es la electronegatividad. Nos dice que se define como la capacidad, aquí lo vemos en la parte de abajo, de un elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. ¿Sí? Obviamente, nosotros lo vimos en la clase anterior, les puse por ahí una pequeña tabla en donde, por ejemplo, veíamos en rangos cómo es el acomodo más bien de la tabla de acuerdo a la información que nos está mencionando la tabla, y veíamos también el acomodo de la electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto? La tabla periódica está acomodada, fíjense el orden tan exacto que tiene, de modo que si lo vemos de izquierda a derecha, en la parte de la izquierda están los menos electronegativos y en la parte de la derecha están los más electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que a la derecha se encuentran los elementos que tienen mayor capacidad para atraer hacia sí los electrones, y en la parte izquierda están los que tienen, digamos, una menos capacidad de atraerlos. Ahora bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está lo que les mencionaba, la electronegatividad. De acuerdo al acomodo de la tabla periódica, vemos que, como les decía, los elementos que están del lado izquierdo son los de más bajo, luego tenemos los de medio y por último tenemos los altos. Ahora bien, antes de ver las características de cada uno de los enlaces, necesitamos saber, en primer lugar, qué es un enlace. Entonces, nos dice aquí que un enlace químico o atómico es la fuerza de atracción entre dos átomos o moléculas que dan como consecuencia sustancias con propiedades diferentes. ¿Sí? Ahora bien, nos dice también que gracias a esta interacción de átomos dan origen, como decía ahí, a las propiedades diferentes con características químicas y físicas igualmente distintas. Ahora sí vamos a poder ver, nada más que aquí, bueno, ustedes una vez que tengan el material después de la clase, que lo puedan ver en la plataforma, se van a poder dar cuenta que las características a un mayor realce. A lo mejor ahorita se están viéndolo desde el celular, no van a poder distinguir aquí estas letritas, pero nos dice que el enlace iónico se hace solamente entre metales y no metales. Un ejemplo, pues, es el sodio con el cloro. Luego tenemos los enlaces metálicos, que son solamente, pues obviamente, como su nombre lo dice, entre metales. Por ejemplo, cobre con oro. Y luego tenemos los enlaces covalentes, que son los que vamos a ver, que se hacen solamente entre no metales. Ejemplo, hidrógeno con cloro. Y aquí se desprende lo que hemos visto, el polar, el no polar y el dativo o coordinado. Ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. Tenemos, de acuerdo, como les decía anteriormente, que del enlace covalente se desprenden los tres tipos. Ahora nos dice aquí que también
de acuerdo al número de enlaces, pues tenemos enlaces covalentes que son simples, dobles y triples de acuerdo al número, como les comentaba yo, de enlaces. Ahora, ¿cuál es el enlace? Para empezar, el enlace covalente no polar, homopolar o puro. Como de cualquiera de esas tres formas lo pueden ustedes conocer. Bueno, nos dice que es cuando dos átomos del mismo elemento, que no es metálico, se unen para formar una molécula sintética y sin carga, por lo que su diferencia de electronegatividad es igual a cero. Es decir, aquí en el ejemplo tenemos, en este caso, tendríamos lo que sería el dos átomos de hidrógeno, lo cual nos estaría dando a algún molécula de hidrógeno probablemente. Entonces, lo que va a hacer o la característica que tiene principalmente, que se dan cuenta, está formada por dos átomos del mismo elemento que no es metálico. Ahora nos dice aquí que de acuerdo al cálculo de la diferencia de la electronegatividad, pues nos va a dar igual a cero. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, si fuera dos átomos de cloro, el dicloro, pues vemos que el cloro tiene en este caso un valor de electronegatividad de 3.0. Si ustedes tienen posteriormente oportunidad de verlo en su tabla periódica, y pues obviamente quitarle 3 menos 3, ya de que es la misma electronegatividad por ser dos átomos del mismo elemento, pues nos da un resultado que es igual a 0. Por lo tanto, diríamos que es un enlace covalente no polar, homopolar, o en este caso, puro. Propiedades. Tenemos moléculas diatómicas, que quiere decir que son dos átomos del mismo elemento, baja solubilidad en agua, no conducen calor ni electricidad y su actividad química es media. Posteriormente tenemos el enlace covalente polar o heteropolar, que es siguiendo con este término. Entonces dice, es cuando dos átomos no metálicos con diferentes electronegatividades se unen compartiendo electrones y la nube electrónica se acumula en el átomo de mayor electronegatividad, quedando uno con carga parcialmente positiva y el otro parcialmente negativa. Este es el caso de este compuesto que tenemos aquí, el cual, pues bueno, está formado, obviamente, si nosotros hacemos el cálculo de diferencia de electronegatividad, tenemos que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 de acuerdo a Pauling, y en este caso, la electronegatividad del cloro, pues está dado por con un valor de 3.0. Nosotros al realizar la diferencia encontramos un resultado de 0.9, lo cual nos dice que el enlace es de tipo covalente polar. Aquí arriba les dejé, como ustedes se darán cuenta, lo que es en este caso está aquí demostrado lo que es el diagrama de Lewis para este compuesto. Y las propiedades del enlace covalente polar, pues bueno, existe en los tres estados de agregación, es decir, líquido, sólido y gaseoso. Gran actividad química, solubles en solventes polares. Sus puntos de fusión y ebullición son bajos y algunos son conductores de electricidad en solución acuosa. Por ejemplo, uno de los enlaces covalentes polares más significativos, al ser dos elementos, en este caso no metálicos, sería en este caso el agua. Sí, sabemos que el agua, la fórmula del agua es H2O, H de hidrógeno, que no es un metal, y O de oxígeno, que tampoco es metal, por lo tanto podemos considerar que es un compuesto con enlaces covalentes polares. Ahora bien, tenemos los enlaces covalentes coordinados o dativos. Entonces aquí nos dice que es cuando uno de los átomos es el que aporta el par o pares electrónicos de unión y este enlace se representa con una flecha que va del átomo que aporta el par de electrones hacia el átomo que lo recibe. Es decir, hay un donador y un receptor. A partir de la molécula de amoníaco, el nitrógeno comparte un par de electrones con un protón H. Y de igual manera nosotros lo vamos a poder ver en
En este caso, en el cálculo de las diferencias de electronegatividad, nos va a dar obviamente que es un, de acuerdo al valor, que es un enlace de tipo covalente, pero nos vamos a dar cuenta si es coordinado dativo cuando nosotros hagamos en este caso, la estructura de Lewis y nos demos cuenta de este tipo de enlace. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que de acuerdo a la regla del octeto se puede compartir, se puede dar o se puede recibir electrones? Bueno, este es un caso de donación y de recepción de electrones. Y bueno, el enlace iónico se hace entre metales y no metales por transferencia de electrones del elemento metálico al no metálico. Igual como lo vemos aquí con el cloruro de berilio, tenemos aquí lo que es su fórmula química, tenemos aquí su representación gráfica por medio de la estructura de Lewis, tenemos aquí su diagrama electrónico también y tenemos el cálculo de la diferencia de electronegatividad, como ya lo habíamos comentado, en donde el berilio tiene una electronegatividad de 1.5, el cloro de 3.0, al hacer con su respectiva diferencia, donde se pone primero el mayor, el de valor mayor, menos el de valor menor, nos da el resultado. Y de acuerdo a la tabla que habíamos visto anteriormente, pues nos indica que en este caso, nos indica que no es iónico. Si nos vamos a la tabla, nos salió un resultado de 1.5. De acuerdo a la tabla, nos salió 1.5. Cuando nos sale mayor o igual a 1. No, menor más bien. Nos salió el resultado 1.5. Nos dice aquí la tabla que cuando sale un valor menor a 1.1 en estas diferencias, se refiere a un covalente polar. Aquí es donde yo les digo que entra el criterio también de cada uno, porque obviamente sabemos que la característica del iónico son compuestos entre metal y no metal, no importando que Pauling o que la diferencia diga otra cosa. Si nosotros vemos que el compuesto se hace de otra manera distinta y que se apega al, en este caso, a la definición del enlace iónico, entonces lo tomamos como enlace, dejando de lado el resultado de Pauling. ¿Cuáles son las propiedades del enlace iónico? Su estado físico es sólido, sus puntos de fusión son altos, en solución son conductores de electricidad, solubles en solventes polares y son químicamente activos para todos los compuestos de enlaces iónicos. Ahora bien, hablamos también de atracciones intermoleculares para las moléculas diatómicas, o sea, compuestas de dos átomos, que se refieren a, en este caso tenemos dos tipos de fuerzas, que son las que se representan, digamos, la fuerza con la que se atraen o con la que permanecen, en este caso, dos átomos. Digamos como que, si lo vemos de esta manera, como que la intensidad del pegamento, por decirlo de alguna manera. Tenemos dos tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas intramoleculares, que son las que hacen que se formen las moléculas con una determinada composición y mantengan unidos sus átomos. O sea, se refiere a intra, cuando escuchen el término intra, se refiere a fuera de, es decir, a nivel molecular, entre en este caso, entre átomos para que se formen las moléculas. Y las fuerzas intermoleculares se refieren a las fuerzas que actúan dentro de las moléculas, que en este caso dice que son las que se producen entre la unidad más pequeña que caracteriza la sustancia. En este caso, pues los átomos, ¿sí? Generalmente moléculas. Nos dice que son las responsables de las propiedades macroscópicas de esta sustancia, punto de fusión, ebullición, etcétera. Cuando nosotros colocamos una sustancia en su punto de fusión o ebullición, lo que hacemos es poner a prueba las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Por ejemplo, esas fuerzas intermoleculares son las encargadas, por ejemplo, de darle las características correspondientes a los sólidos, a los líquidos y a los gaseosos. Ahora bien,
Nos dice aquí que en cuanto a los gases nobles, nos dice que las fuerzas entre átomos no forman moléculas, sino que son responsables de las propiedades macroscópicas de los gases nobles. Y en este caso, bueno, los sólidos iónicos se forman redes cristalinas con cationes y aniones que interaccionan más allá de sus primeros vecinos. Esas son las excepciones a estas atracciones intermoleculares. Ahora bien, dice, por lo general las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intramoleculares. Se suele necesitar menos energía, por ejemplo, nos dice aquí, para evaporar un líquido o fundir un sólido que para romper alguno de los enlaces de las moléculas que lo forman, ¿sí? Aquí en la ilustración pues tenemos, digamos, una representación de cómo dos átomos al momento de unirse pues forman una nueva molécula, un nuevo compuesto. Y aquí donde ustedes ven es donde van buscando, digamos, la cara donde estos dos, en este caso, átomos puedan formarse. Recordemos que se forman de dos en dos, electrones, siendo estos pequeños puntos rojos los electrones. Si se dan cuenta, a lo mejor es muy rápida la imagen, pero si se fijan con detenimiento, eso es lo que sucede. Ahora bien, necesitamos, para poder nosotros ir al siguiente tema, nosotros necesitamos saber el concepto de mol, las leyes gravimétricas y fórmulas mínimas y moleculares. Ojo con esto, aunque no alcancemos a verlo a lo mejor ahorita en clase, toda esta información viene en la plataforma y decidí evaluar la solución de ese tipo de problemas como tarea que incluirlas en el examen para no verlos tan afectados, ¿sale? Entonces, por favor, cualquier duda que tengan en los problemas, por favor no duden en contactarme en un horario de 8 a 4 de la tarde. Si me contactan un poquito antes o un poquito después, a lo mejor sí voy a tardar en contestarles, pero lo haré a la mayor rapidez posible. Ahora bien, para poder nosotros pasar al siguiente tema, que es la estequiometría, tenemos nosotros que conocer algunos conceptos que nos van a ayudar, que prácticamente se refieren a cálculos. ¿Para qué cálculos? Nos dice aquí que se ocupa de los aspectos cuantitativos de la reacción química. Nosotros ya vimos ahorita con lo que acabamos de ver el aspecto cualitativo, es decir, cuáles átomos conforman determinadas moléculas, cuáles enlaces los conforman de acuerdo a sus características, cuáles son las propiedades, etcétera. Todo aquello que no se puede contabilizar que son características, lo acabamos de ver. Ahorita vamos a dar un salto al otro aspecto de las reacciones químicas, que son todos aquellos aspectos que se pueden cuantificar o son aspectos cuantitativos. Nos dice aquí que entendido como un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias se forman a partir de otra u otras. Entonces, la química se interesa por la composición y la cantidad de las sustancias que reaccionan o se producen de un proceso químico. Estos conceptos pueden enseñarse en distintos niveles educativos y pues obviamente con diferentes grados de complejidad. Ahorita lo que vamos a ver va a ser algunos de estos determinados compuestos, porque compuestos hay de diversos tipos. Sin embargo, el tipo es diferente, ¿sí? Ok, a ver, disculpen, tuve un problema por aquí técnico. Ahora bien, nos habla del mol. A lo mejor ustedes hayan escuchado anteriormente lo que es un mol. Un mol nos dice que es una magnitud fundamental dentro del Sistema Internacional de Medidas. Sin embargo, también una de las definiciones que también más nos vamos a topar, y yo creo que lo que más nos va a ayudar, es que sabemos que es una magnitud fundamental de este Sistema Internacional de Medidas, pero necesitamos saber que de acuerdo a la información que se nos brinda de cada elemento, ¿dónde podemos encontrar la medida de
de un mol. Bien, un mol equivale, nos dice, a lo que es, en este caso, la masa, la masa molecular, ¿sí? Nos dice que la masa molar de una sustancia dada es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia, ¿sí? Y por lo tanto, también, por ejemplo, si ustedes ven su masa atómica, es, digamos, es equivalente a lo que es la cantidad de mol. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los problemas. Entonces nos dice aquí que de acuerdo a la definición de mol, es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades de tipo elemental como tantos átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Y la cantidad o número de unidades elementales, es decir, átomos, moléculas existentes en un mol, es constante y no se cambia según la sustancia que estemos tratando. Es decir, que el mol por elemento va a ser siempre el mismo. Entonces, no podemos decir que dependa en absoluto del material o de las partículas de estudio, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí las equivalencias de acuerdo también a el número de Avogadro. Vamos a ir al siguiente tema. Vamos a ver algunas leyes gravimétricas. Estas leyes gravimétricas nos explican las relaciones en que se combinan distintos elementos para formar diferentes compuestos. Dice también llamadas leyes de las combinaciones químicas. Aquí les puse algunas, o más bien todas las que podemos ver. Y tenemos por la conservación de la masa, las propiedades definidas, porciones recíprocas, proporciones múltiples, volúmenes de combinación y la ley de Avogadro, que son las que vamos a ver algunas aplicadas en los siguientes problemas. Vamos a ver el concepto de fórmulas mínimas y moleculares. La fórmula mínima se refiere a que es la mínima relación que existe, obviamente, entre los átomos de los distintos elementos. Con la que vamos a trabajar un poquito más va a ser con la fórmula molecular, que la fórmula molecular nos dice que indica la relación entre los distintos elementos de un mismo compuesto, de tal manera que la suma de los pesos atómicos coincida con el peso molecular del compuesto. Ahorita vamos a ver un ejemplo y de lo que estamos hablando. Vamos a ver este. Nos dice, la aspirina es un analgésico muy conocido. Su composición al analizar 1 gramo de aspirina comercial es la siguiente. Nos dice que de 1 gramo, 0.6 gramos es en este caso de carbono, 0.044 gramos es de hidrógeno y el resto de oxígeno. Entonces dice, determina su fórmula empírica y molecular, ¿sí? Sabiendo que el peso molecular es de 180. Vamos a buscar primero la fórmula empírica. ¿Y cómo la vamos a buscar? Bueno, de la siguiente manera. Ustedes tienen ahí en la pantalla algunas de las operaciones correspondientes a lo que es en este caso, el cálculo de las moles. Si se dan cuenta, la fórmula empírica para esta aspirina obviamente está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno en cantidades X para carbono, en cantidades H o en cantidades Y, perdón, para hidrógeno y en cantidades Z para oxígeno. Entonces vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a hacer las operaciones pertinentes para que nosotros podamos saber, en este caso, 0.6 gramos de carbono se refiere entonces, esto lo vamos a dividir entre lo que es su masa atómica. Recordemos que el mol o el valor del mol para cada elemento es igual también a la masa atómica. Por ejemplo, en este caso, si estamos en la X, estamos hablando de del número de átomos que vamos a necesitar para poder hacer este compuesto con referencia al carbono. Por lo tanto, ponemos 0.6 gramos, que eso es la cantidad de este compuesto o de este elemento para este compuesto. Esto lo vamos a dividir entre la masa atómica
molecular, o en este caso, entre el valor del mol para el carbono, que sería de 12. Hacemos la operación y nos sale este resultado, 0.05 mol. Ahora bien, de acuerdo a la cantidad, en este caso de hidrógeno, para el compuesto, lo vamos a dividir entre su masa atómica o el valor de mol para hidrógeno, que es de 1. Y nos sale la siguiente cantidad. Ahora bien, no sabemos cuánta cantidad es la del oxígeno, por eso se hace 1, o sea, analizándolo desde 1 gramo menos los gramos correspondientes al carbono, sumándole los gramos correspondientes al hidrógeno, eso nos va a dar la cantidad de oxígeno en este gramo de aspirina. Por lo tanto, al tener ese resultado, lo vamos a dividir en este caso entre la masa atómica o el valor del mol para el oxígeno, obteniendo estos resultados. Posteriormente lo vamos a dividir entre el número menor. ¿Por qué entre el número menor? Porque esto está representando el valor, digamos, de un solo, en este caso, de un solo, pudiéramos hablar de un solo átomo para el compuesto. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí vamos a empezar a dividir entre el menor, que en este caso el de menor mol o el de menor valor para los moles es el correspondiente al oxígeno. Entonces, cada uno de estos valores lo vamos a dividir entre el valor que nos dio. Aquí tenemos las operaciones y nos va a dar un resultado. De acuerdo a ese resultado, entonces vamos a poder nosotros sustituir ese valor de acuerdo en este caso, a lo que tenemos ya en la fórmula empírica. De igual manera, pues su fórmula molecular lo tenemos acá abajo. Tengo que ir un poquito más rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero eso es parte de uno de los ejercicios. La estequimetría. Bueno, la estequimetría se refiere, como lo dije hace un momento, a las cualidades o a los aspectos cuantitativos, de un enlace químico o de una composición química. Ahora bien, tenemos diversas formaciones de funciones químicas. ¿Por qué se las puse aquí? Porque lo vamos a ocupar. Tenemos que saber las formaciones, sus fórmulas generales y las fórmulas químicas, al igual que las representaciones. Vamos a ver en este tema ejemplos de compuestos binarios compuestos por los óxidos, que son los compuestos, digamos, más sencillos para poder entenderlas, los cuales pues ya vienen aquí explicados, vienen algunos ejemplos. Y vamos a ver las reacciones de oxidación-reducción, los cuales también ya vienen explicados, inclusive se los puse aquí en su nomenclatura tradicional, stock y sistemática, para cuando vamos nosotros a hacer algunas, para algunos compuestos. Sí, de igual manera, bueno, tenemos compuestos binarios, terciarios y cuaternarios, que se refieren a los elementos que están incluidos en cada uno de estos compuestos. Si son 2 elementos, pues estamos hablando de un compuesto binario. Si estamos hablando de 3 elementos, estamos hablando de un compuesto terciario. Y si estamos hablando de 4 elementos, estamos hablando de compuestos cuaternarios. Así como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Igual con su nomenclatura, o sea, la nomenclatura se refiere a la manera de poder nombrarlos, y hay de diferentes. Ahora bien, vámonos a los cálculos estequimétricos o estequiométricos. Tenemos dentro de estos cálculos, tenemos los cálculos correspondientes a los reactivos limitantes y reactivos en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos reactivos lo que nos van a ayudar es básicamente que se produzcan en condiciones estequiométricas. Por ejemplo, a lo mejor la reacción entre 2 compuestos, obviamente al reaccionarlos nos pueden dar otros compuestos diferentes. Lo que tenemos que ver es que haya un equilibrio entre ambos compuestos, entre los de antes de la reacción y los de después de la reacción. Y eso lo tenemos que medir por moles, ¿sí?
o cuantitativamente, los cual ya les puse aquí un ejemplo para que ustedes pudieran observarlo con mayor detenimiento. La última diapositiva es la que contiene los ejercicios. Todo